sea, para que eso tenga su importancia para ser instrumentado, él no tiene que ser eso. Mm. Por lo tanto, eso tiene que dejar de ser. Ah, En ese entonces vos sentido, estás ¿no? diciendo con eso que la posición femenina es mucho más narcisista que la del hombre. en algún sentido sí, en algún sentido tiene otra situación de narcisismo, mucho más, eh, digamos, articulada con la imagen. De hecho, este, eso suele ser así. El pavoneo, digamos, el exhibicionismo masculino es algo muy femenino. Mm. Digo, digamos, para poder usarlo, digamos, justamente tiene que no ser eso, porque, digamos, si no, eso te tiraniza. ¿No? Digo, para poder instrumentarlo, para que eso sea útil, ¿no? Tiene que ser, digamos, tiene que ser minimizado. ¿No? O sea, o dicho, tiene que ser instrumentado. ¿No? O sea, pasar a ser un instrumento. Pero fíjense la secuencia que da acá, digamos, este, digamos, en la nena hay como un júbilo anticipado en, digamos, relación con eso que es. ¿No? En el varoncito, ¿no? Es esa cosa que está de más ahí, ¿no? Y que se las arregla por su cuenta, ¿no? Es fascinante, por un lado, es el sentido del falo, ¿no? Del fascinum. Eso es fascinante, lo puede absorber, pero justamente ahí está el peligro. Dicho de otro modo, como se solía decir, en un momento, Dios hizo al hombre, le dio al hombre dos cabezas, pero no suficiente sangre para hacerla funcionar a la vez. Bueno, Ah, o sea, es ahí el riesgo, que si se es, entonces uno se pierde, digamos. bien. Digamos, aunque esto no depende justamente de la anatomía biológica, de todos modos, digamos, la anatomía de entrada, digamos, proporciona, ¿no? la base como para establecer una interrogación sobre una diferencia. Digo, no es que, que sea simplemente que los varoncitos tienen y las nenas no. El problema es que eso introduce una interrogación sobre de qué viene eso. ¿Eso es una ventaja o una desventaja? Y de hecho, esto de que, digamos, ese cosito actúa por su cuenta, digamos, como que tiene vida propia y piensa por, viste que ahí se dice, ¿no? Que hay hombres que piensan con el pene, ¿no? Que piensan con la otra cabeza. Este, la cuestión es que justamente eso es lo que lo liga a un goce. Entonces, la cuestión es, digamos, ¿qué goza ahí? Pero ese es el problema, digamos, una de las cuestiones centrales de la castración, ¿no? Es qué goza ahí. Entonces, ¿qué implica, digamos, la pérdida, ya sea la pérdida en ser o la pérdida de tener? Cuando decís qué goza, no quién goza, qué No, no, goza no, es, claro, qué, porque qué eso goza es. goza, ¿no? A eso es lo que Freud llamó ello, ¿no? La pregunta es qué goza, no quién goza, ¿no? La pregunta de quién goza es una pregunta neurótica, porque es decir, ¿gozo yo o goza el otro? ¿No? ¿Qué goza es el ser o el tener?
¿Se goza por ser o se goza por tener? Claro, por eso, pero ¿qué goza digamos, a nivel de ese órgano? ¿No? Estamos hablando de goce de órgano, ¿no? En relación a ser o tener. Digo, ¿qué goce vale, el de ser o el de tener? Pero para pasar al tener hay que, digamos, hacer ese movimiento con el narcisismo, asumir Ah, la castración y dejar de ser el ah, falo. sí, sí, efectivamente, pero hay que bancarse la pérdida. Digo, en el caso de las mujeres va más por la vía de instrumentar el narcisismo, ¿no? Instrumentar el falo, ¿no? Digo, el hecho de serlo, ¿no? Implica, bueno, instrumentar el narcisismo, o sea, instrumentar la imagen. Como ven, hay muchos hombres que van por el lado del ser y muchas mujeres que van por el lado del tener también. ¿Y qué pasa cuando hay una falla ahí en ese asumir la imagen, la feminidad? Bueno, siempre alguna falla hay, Ay, digamos. Justamente ahí es donde ancla el síntoma, ¿no? Digo, en aquello que no termina de cerrar de la castración. Digo, porque en realidad llamamos castración o complejo de castración o complejo falocastración a cómo se tramita y se resuelve justamente esta dialéctica entre ser y tener. Hay un problema con, digamos, haber pensado, problema muy serio, histórico, digamos, con haber pensado el psicoanálisis como normativo, ¿eh? Porque justamente, digamos, es establecer un canon para que algunos lo tengan que resolver de un modo y otros lo tengan que resolver de otro, ¿eh? ¿Se entiende esto, digamos? Que la nena tiene que ser nena, los nenes tienen que ser nenes, digamos, después de última, cualquiera puede ser lo que quiera, pero para alcanzar la satisfacción plena, ¿no? Lo que llamaban la satisfacción genital, entonces, más vale que si son nenes tenés que, ya que tenés ese cachito de más, ¿no? Tenés que saber usarlo como nene, y bueno, las nenas como nenas, arreglárselas con eso que no tienen, ¿no? En cuenta de eso, ese esquemático ha sido grave históricamente, digamos, como en general, digamos, las normativas, solo que la de los psicoanalistas ha sido una suerte de normativa autoconsciente, mucho más peligrosa, incluso por el prestigio que adquiría en la sociedad. Digo, pongamos, en 1900, si no me acuerdo, 1905, Freud viaja con Jung a los Estados Unidos, ¿no? Y, digamos, antes de desembarcar, llegando al puerto, le dice a Jung, dice, no saben que venimos a traer la peste. Lo que Freud no sabía es que iba a llevar la peste al lugar donde se inventaban los antibióticos. Pasteurizaron, claro. Digamos, digamos, lo que conocemos como psicoanálisis norteamericano, digamos, la escuela del yo, etcétera, etcétera, liderada por la hija del capo, efectivamente se transformó en una normativa y transformó el discurso del psicoanálisis en una didáctica por momento. ¿Qué quiere decir esto? Que es una fantochada insoportable. Es decir, pero una fantochada insoportable que solía contar y suele contar cuando esto se produce, aunque ahora de manera mucho más sutiles, con la complicidad de aquellos que se someten al tratamiento, que están esperando que les digan qué desear. Por eso en los Estados Unidos digamos, se estructuró muy ordenadamente la práctica del psicoanálisis. Ahí, digamos, y nadie tiene problema en ciertos círculos, ojo, es una práctica además muy onerosa, no es para cualquiera,
funciona, quedó restringida prácticamente al ámbito de Nueva York, básicamente, y en parte también Los Ángeles, pero, digamos, digo, totalmente neutralizada, totalmente antibiotizada, y fundamentalmente como expresión, ¿no?, de una normativa. Lo cual lo deja como en el terreno de la elección del sujeto, como si fuera una elección no alienante, sino casi de conciencia. Claro, claro, totalmente. Sí, O de sí. última, de determinantes que pueden llegar a ser conscientes, digamos. O sea, todos. Absolutamente, pues se trataba justamente, y se trata, en este caso, efectivamente de develar el inconsciente, de correr el velo, digamos, se entiende ahí hacer consciente lo inconsciente en el sentido más descriptivo, aquello que se nos oculta de nosotros mismos, lo sacamos a la luz y entonces lo entendemos racionalmente y lo podemos expresar con total claridad. Como eso obviamente no se sostiene mucho, Parece que se sostuvo allí. pero se sostiene lo suficiente, sí, como para hacer sus quilombos. Ah, bien. Esto es No, lo que si, decía, sí, efectivo, sí, si decime, me Norma. permiten, les quería compartir algo, Dale. porque este fin de estuve leyendo a Mazota, Ah, te hice bien. caso, Pablo, te Me hice alegro caso. mucho. Es muy Espero que lo hayas placentero, disfrutado. es muy placentero leer a Mazota, la Sí, verdad. Y bueno, justamente, acá sí, sí. encontré algo que me parece que viene a cuento, Bárbaro. ¿no? Él dice, recordemos también los tres términos relacionados con el concepto de castración. Mm, Amenaza de castración, sí, fantasía de castración y complejo de castración. Porque me parece sí, que vienen como a cuento, ¿no? Entonces, totalmente, sí. son cosas distintas. Distinguimos en el complejo de castración la palabra complejo que indica la complejidad de las relaciones que lo constituyen. La Mm, amenaza de castración es sí. el nombre del complejo en el hombre, que Ujú, teniendo pene teme perderlo. mm, Y la fantasía de castración es la deducción de que la diferencia anatómica es resultado de un acto. Dice, mm. el nenito, dice Freud, cuando ve a una nenita piensa, si ella no lo tiene como debería tenerlo de acuerdo con la premisa, es que ha hecho algo malo y se lo han cortado. Claro, sí. Sí, se ve que se lo tocó mucho. Eso decían las gobernantas, las niñeras, digamos, ¿no? Si te lo tocas, digamos, te va a venir tu papá y te lo corta. Entonces, si ve, bueno, esto está claro en el caso Juanito, digamos, Freud lo describe de una manera además muy graciosa, ¿no? Cuando habla de la hermanita de Hans, etcétera, Sí. etcétera. Y cuando sí, cuando el chico ve, dice, uy, lo que debe haber hecho para que le tenga que soportar semejante castigo, ¿no? Si a mí me amenazan, evidentemente se la debe haber tocado bastante. De todos modos, eso efectivamente, como fantasía de castración, digamos, es una fantasía a posteriori, es un constructo. Este, es una deducción lógica, como bien plantea Mazzotta ahí. El hecho es que justamente la porción inconsciente, además plenamente inconsciente, porque esa deducción es preconsciente a lo sumo, la cuestión inconsciente es lo que justamente está representado en el complejo de castración. Esas relaciones complejas, ¿no?, que sostienen la posición, ¿no?, subjetiva, ¿no?, son inconscientes. Digo, no dependen de la amenaza, ¿no? La amenaza en todo caso puede ahí ratificar algo que está en el complejo y que tiene que ver justamente con lo enigmático del goce que está ligado al órgano.
Digo, no es, porque si no, haríamos del complejo de castración una contingencia, no es que te dicen te lo voy a cortar, ¿no? O a vos te lo cortaron, por lo que se genera el complejo de castración y la consecuente angustia. La angustia de castración está ligada al complejo, no a la amenaza. La amenaza lo que hace, en todo caso, es darle un broche. De hecho, la amenaza en ese sentido tranquiliza. Digo, porque le da una causa externa a la angustia. ¿Se entiende? Sí. Si vienes y dicen, todo el problema es porque te la van a cortar, entonces tenés, digamos, algo a lo que resistir. ¿No? Si el problema de la pérdida es, digamos, que eso funciona por su propia cuenta y se para o desciende, que yo según se le canta, ligado, como decía, a un goce, entonces esa angustia, esa contracara del deseo ahí, que también es inconsciente, ahí se ve claramente que no es que el deseo no es tener ganas de algo, el pibe, digamos, está embarcado en un deseo del cual no sabe ni siquiera de qué puede tener ganas. Entonces, digo, el pibe, la piba, le pibe. Este, es una situación en la cual efectivamente, sin el marco del fantasma, que digamos, será lo que ratifica, por ejemplo, la amenaza, y posteriormente estructurará la fantasía, sin el marco del fantasma, digamos, el sujeto, digamos, no tiene referencia, el sujeto se pierde, digamos, cae bajo la angustia, eso es el marasmo, es digamos, el desamparo absoluto, la Hilflosigkeit. Problema para el varoncito que tiene, digamos, inclinarse al lado del ser, ese es el problema que queda absolutamente absorbido, digamos, que se deshace en el otro. Y el otro ahí está representado por ese mismo organito que, por suerte, puede después entrar en una serie y ser comparable con otros. Por suerte, eso es parte también de, digamos, de la estructuración de la fantasía de castración, ver que mi papá la tiene más grande. Otra cosa que, a pesar de lo que parecería, es un alivio. Es decir, al menos, insisto, le da un marco. Y dentro de ese marco uno se las tendrá que arreglar. Pero si ese marco no existe, uno no sabe cómo ni con qué se las puede arreglar, ni para qué siquiera. Y, digamos, eso también es lo que llamamos prematuración, que la emergencia del goce es muy anterior a la posibilidad de instrumentarlo. Ya, en general, las primeras experiencias, ¿no? Del niño, del infans, ¿no? En el caso del varón, con sus erecciones, ¿no? Bueno, pues en el caso de la mujer, digamos, es cierto que es también difuso, pero digamos, es menos inquietante de entrada. En el caso del varón, eso produce angustia, con mucha facilidad. ¿Qué me está pasando? Digamos, sin siquiera poder formulárselo de esa manera. ¿No? De repente hay algo que te agarra y no sabes de dónde viene, te produce sensaciones que no sabes qué quieren decir. ¿No? Es como traumático. Claro, sí, sí, pero digamos, ahí el trauma siempre actúa retroactivamente, actúa en un segundo momento, claro. Pero no hay trauma que no esté ligado a un goce, eso desde ya. Mm. No, es una cuestión de significación lo que juego ahí.
Es una explicación muy buena la que estás dando. ¿no? Sí, por lo menos, digamos, ¿no? Permite despejar, pensarlo por esta vía, ¿no? Permite despejar, digamos, muchos sobreentendidos y mucha escoria imaginaria en ese sentido. Eh, digo, para nosotros, para nuestra práctica como analistas, nos permite pensarlo, digo, en términos de operación de discurso. Y vuelvo a insistir, no de normativa. Acá no se trata de lo que hay que hacer, ni siquiera como analista, no es lo que hay que hacer, ¿no? Es lo que hay y qué hacer. ¿No? Se trata de lo que hay. Y lo que hay, digamos, es la falta. Lo que hay, en tanto eso, además se lo saben, en tanto eso se nombra, ¿no? Es que eso no está. Pero ya digamos, en el momento en que eso se puede perder, eso ya empieza a operar como falta. Pablo, pensaba esto, ¿no? Si el trauma es algo que está ligado a una significación y esa significación es siempre posterior. Sí, Esto tiene que ver con que muchas veces en los sucesos traumáticos, como puede ser un abuso y demás, sean, se pueda decir de ellos después, mucho después claro, de acontecido. totalmente. Es más, de hecho, sí, digamos, puede ser choqueante el momento en que se produce, digamos, la acción. Puede ser choqueante, pero hasta que no se significa respecto de un enigma previo, eso no es traumático. Digo, ni siquiera el hecho de que te violen es traumático de por sí, o que te caguen a trompadas, o imagínate la situación más traumatizante que se te ocurra. No es por el hecho de la situación en sí, ¿no? No hay algo inherentemente traumático a ninguna situación. Obviamente, hay ciertas condiciones, ¿no? Para el trauma. Esa situación debe ser, en principio, suficientemente desestructurante para el sujeto, pero incluso muchas veces vamos a ver, digamos, que lo que aparece como situación traumática puede ser una trivialidad, puede ser algo mínimo que a cualquier persona le parecería una boludez. Sin embargo, esa situación entra en el terreno de las condiciones, ¿no? Para el establecimiento del trauma. Quiero decir, después será resignificado por otra situación que tenga elementos en común, que tenga características estructurales similares y que despierten lo que fuese trauma. Caso Emma, ¿no? Que plantea Freud en el proyecto, con el del pastelero, todo esto. Claro, claro, efectivamente. ¿Mm? O sea, el trauma sí es básicamente una cuestión de significación y no puede ser nunca una contingencia. Es decir, hay que distinguir ahí el hecho traumático del trauma. El hecho traumático es una situación, ¿no? Que, insisto, puede hasta llegar a ser alguna trivialidad, pero muchas veces, digamos, está sostenida desde digamos, un hecho más o menos notorio. Hasta ahí, todo bien. Pero, digamos, si esto no se refiere a un goce fundamental de base, y no está resignificado por hechos posteriores, ¿no? Entonces no tiene sentido, digamos, ubicarlo como trauma ahí para el sujeto. Digamos, el sujeto no encontraría. Sí, es una cagada, algo que resolver, es algo, digamos, que incluso hasta puede decir, bueno, marca
mi historia, pero no necesariamente un trauma. Por eso Freud plantea, digamos, su última planteo sobre el trauma, que es brillante, el de Moisés y la religión monoteísta, dice que no se trata de que el trauma haya sucedido, se trata de que no puede no haber sucedido. Que digo, que si se establece en esas condiciones, es del orden de la necesidad, digamos. Pero de todos modos, digamos, el trauma, leyéndose retroactivamente, siempre va a aparecer. ¿Sí, no? Es una necesidad lógica lo que está en juego. No se trata de una contingencia que interrumpió un desarrollo, por ejemplo. El armónico desarrollo de la sexualidad de nadie. Ya sabemos cómo son esas cosas, ¿no? Es más, si hubiera un desarrollo armónico y normal, normativizado de la sexualidad de quien quiera que fuera, sería muy aburrido. Digamos, sería un trámite, sería, obviamente, digamos. El hecho de que implique placer no significa, digamos, que sea interesante, ¿no? Digo, hay cosas que son placenteras, pero no nos mueven tampoco el fiel de la subjetividad. Y si la sexualidad nos lo mueve es porque tiene algo que es fundamentalmente inarmónico. Bueno, si les parece, hasta aquí llegamos hoy. Bueno, Vale. Por eso. Bueno, y que tengan una buena semana, que la pasen bien. Un poco de desarmonía, ¿no? Puede ser divertida, así que tenganlo en cuenta y aprovechenlo. Y bueno, nos vemos el viernes. Nos vemos el bueno, viernes. nos vemos. Chao, un beso. Chao. Un beso Chao. grande, cuídense. Buena semana. Idem. Igualmente. Chao.